¿Quién quiere comentar el desarrollo del primer caso con respecto al tema de la sustitución de capital por mano de obra en el sector cafetalero? El segundo caso, sí, perdón. El segundo caso. ¿Alguien que quiera opinar? Es de, bueno, es que lo leí, no sé, casi no me acuerdo, pero voy a salir de eso para que no me se En serio. Hoy lo vamos a hacer para que Stephanie no se ponga así, vamos a hacerlo más diplomático. Así cada uno va a querer participar, pero si no participan voy a escoger, es lo mismo, ¿no? Están analizando el hecho de cambiar el factor como hombre por máquina debido a que en lo que se dura recolectando, si no me equivoco, mediodía se dura en una hora o media hora, no recuerdo bien. Vamos a terminar, que termine Carla. No, ya no. Ok, Manuel, adelante. Bueno, es que yo siento que el caso sí está un poco complicado porque hay que crear, o al menos creamos varios supuestos nosotros. Porque nosotros indagamos e investigamos mucho en el café y demás. Porque había preguntas como usted decía, que al corto plazo. Nosotros detallamos que al corto plazo era imposible hacer una sustitución de eso. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque la afirmación está excelente, ahora el por qué. Sí, hay muchos, digamos. Primero que todo, la mayoría de los terrenos, como indicaba ahí, que era el 80% en Pérez Celedón, era del mayor de, o sea, eran de 40 grados, entonces había que hacer la fabricación de terrazas, eso implicaría mano de obra para construir las terrazas y demás. Y lo que era la zona de Los Santos, más bien era solo un 30% de la zona que era adaptable a eso. Entonces tuvimos que hacer supuestos para incluso contestar la segunda, decir que las condiciones se mantenían iguales, la calidad se mantenía igual y hacer ceteris paribus de toda esa observación a nivel general, porque era imposible, porque cada finca es diferente, el tipo de café es diferente por zona. Sí, o sea, y todo. Y tras de eso Costa Rica es muy diferente a lo que es Brasil, porque ellos mencionaban Brasil. Nuestro café no es tanto de venta nacional, nuestro café es de exportación. A nosotros nos venden la basura, así de sencillo, pero nuestro café es de exportación. Y digamos, la zona de Los Santos, que es la zona donde está mejor cotizada, o sea, la Fanega es Fanega, siempre me enredo el nombre. Es ahí en Tarrazú, la zona de Santos de Dota, en San Gerardo de Dota, pero ahí las condiciones son muy variadas. Nosotros dijimos que sí era viable, ya que también había un estudio que decía en 2016 y que salió en La Nación que el 40% de las plantas de café que existe en Costa Rica, o sea, el 40% de las plantaciones son más de 30 años, lo cual ya daba con ¿cómo se llama? La máxima capacidad de las plantas. Entonces ya era necesario comenzar a resembrar. Y además usamos el link que usaba ahí, que decía que había una variedad más que está en un 80% más capacidad de híbrido, que eso nos iba a ayudar. Entonces, porque estamos, al pasar de terrazas, de la zona actual a terrazas, ahí se está disminuyendo una gran cantidad de plantas. O sea, ya no estamos, o sea, antes podían haber 3 hileras donde ahora hay una hilera. Y entonces a corto plazo era imposible los cambios. A largo plazo sí, pero detrás de eso sería como a 5 años, ya que incluso estudiamos que las plantas duran 3 años para el crecimiento, y en la primera cosecha, la cosecha no sirve. Entonces era un factor que, digamos, así es. Y lo que sí nos costó, bueno, que yo ya no participé, era lo de la isocoste, que eso no lo supimos. Perfecto, pero mira, todo lo que has dicho en la primera parte es lo que uno necesita escuchar. ¿En qué sentido? Vamos a ver, ¿qué conceptos son importantes que tú estás mencionando para todos los demás? Corto plazo. ¿Qué pasa en el corto plazo? ¿Puedo cambiar el capital? La respuesta automáticamente para todos
En la teoría, vuelvo a partir es no. Y ese es un ejemplo de la vida real, lo que está pasando en el café. Si ellos quisieran cambiar la tecnología, no pueden cambiarla tan rápida, además de algunas condiciones especiales que tiene el terreno de nuestro país con respecto a los otros que ya han implementado este cambio. Y como bien mencionas, el otro concepto importante es que a largo plazo yo sí puedo hacer cambios en todo lugar. Ahora, ante la pregunta de si lo recomiendas o no lo recomiendas, ya en principio para ustedes era muy fácil decir que sí, porque ya hay un equipo que está recomendando hacerlo, que tiene que ver con los que están ahí. El asunto es por qué sí o por qué no. Ahora, si queremos ser muy sencillos y usamos solo la teoría, podríamos decir que se puede sustituir sin ningún problema. ¿Y cómo varía el costo o el isocoste? En la última clase vimos una curva de isocuanta que tenía una pendiente. ¿Qué pasa si aumenta el capital? El capital estaba aquí. Lo que hace es que aumento el capital y tengo que bajar por fuerza el trabajo para poder producir lo mismo en otro punto de la isocuanta. Eso igual ahora lo vamos a repasar en lo que tenemos. Sí, tal vez que yo estaba afuera. No sé, toda la clase. Claro, lo que quiero decirte es que estuviste muy cerca. Digamos, si uno quisiera evaluarlo con argumentos teóricos, tu grupo estuvo muy cerca de obtener el 100% con algo como esto que acabo de decir, y no dije más de 2 líneas. ¿En qué sentido? Por eso decía, es importante comprender qué me preguntan para poder saber qué voy a contestar. A veces parece difícil, pero no lo es. Pero el asunto es porque no sabía qué me estaban preguntando. Ahora lo vamos a repasar. Pero muy bien, tu aporte. ¿Alguien más que quiera dar algún aporte con respecto al caso? ¿Nadie más? Pero tú, apórtame algo con respecto al caso. Nada. Profe, pero según la teoría, a veces se dice que sí es aceptado hacer un cambio, pero bueno, según yo, depende del lugar, sí, porque ahí dieron como que bueno, la isla, no sé, en Guasa, algo así, o sea, sí, por el terreno, pero, o sea, nosotros lo planteamos así. En algunos lugares de Costa Rica sí se puede llegar a hacer, pero en otros... Incluso la misma noticia lo establece y pone una restricción que tiene que ver con la pendiente de los terrenos. Sí. Para empezar, este país es de mucha pendiente y evidentemente dificulta lo que podría ser un control más estandarizado, por así decirlo. Sí, porque sí, bueno, yo soy de la zona de los Andes, pero donde vivo no es en Santa María, sino más para adentro. O sea, los terrenos de 5, Sí, yo las también casas son pendientes. Y lo que Manuel mencionaba, que la nota también lo dice, es que, por ejemplo, que es algo que es importante, si tú tenías estas hileras con plantas y tienes que incorporar una máquina, resulta que tienes que quitar posiblemente esta hilera y poner estas plantas en estas mismas hileras, ¿verdad? Tienes que apretar la producción. La pregunta que nos hacemos todos es, que Manuel está diciendo, ¿cuándo hago ese cambio? Porque si mi planta está en cosecha, yo no puedo agarrarla, sacarla y decir, voy a poner aquí. Entonces, hay una serie de procesos, digamos, que tienen que ver con la reflexión meramente de qué puedo hacer en el corto plazo y qué puedo hacer en el largo plazo. Entonces, en el corto plazo es muy difícil reaccionar, porque no lo mencionó Manuel, pero si alguien también observó, al final había un pequeño párrafo que hablaba de la condición del mercado cafetalero en lo que respecta a los precios y en lo que respecta a la cantidad de productores cafetaleros. ¿Qué está pasando? Hay una disminución en la cantidad de productores, pero también una afectación, que podría ser el reflejo de esto, del precio internacional, ¿verdad? Que es un precio decreciente. Y bien estás diciendo, hay algunas zonas que han aprendido a especializarse haciendo café de altura o un café diferente, ¿verdad? Gourmet se llama. Un café gourmet, precisamente, para poder diferenciarse en el mercado y poder tener un precio diferente al producto que es estándar en todo lado. Que es la competencia con Brasil, que es el que mencionan también para nosotros. Entonces, digamos, eso también nosotros le pusimos el factor que desde el 2005, si no mal recuerdo, el 2016, lo que bajó fue un 18% de los productores, pero eso es muy lógico, porque estamos pasando de la gente, como usted acaba de decir,
el café se ha vuelto gourmet, o sea, solo para cierta especialización. Ya digamos, como sectores de Heredia, zonas de Curridabat, que eran netamente cafetaleras, ahora son residenciales. Es más factible para un dueño de un terreno lotear, construir para arriba y saca lo que sacaría en 40 o 50 años produciendo café, o sea, no es, y tras de eso, el café de ellos no, el café de Heredia, el café de esta zona no es de altura, como se llamaría, obviamente. Entonces tu precio no es razonablemente lógico para meterse en la competencia. No necesariamente que haya tecnología de punta y que sea buena para eso no significa que sea bueno para ti. Es correcto. Tengo que analizar factores. Entonces, Es muy importante. que el caso no aplicaba para. Así es. Recuerdan ustedes lo que hablamos también, y ahí se menciona, para ir asociando conceptos, se llamaría un costo irrecuperable. Precisamente cuando tú inviertes en alguna maquinaria que es solo para tu área, pero que cuando quieres deshacerte de ella, nadie te la va a comprar porque solo tú podrías hacer lo que estás haciendo. Y nunca olvidemos que en el sector industrial también buscan algún invento en alguna zona, tratar de venderlo, comercializarlo a otras. Entonces, claro, tratan de dar argumentos técnicos para poder yo vender mi tecnología a otras fincas y también están haciendo su negocio. Pero al otro lado están afectando otras áreas si no se toman las decisiones correctas. Sí, la mal llamada publicidad engañosa, ¿verdad? Porque tratan de hacerle a los productores, en este caso a los cafetaleros, ¿verdad? Venderles tecnología que tal vez no es funcional para la zona en la que ellos se desempeñan. Entonces es parte que también ellos tienen que analizar. Muchas veces no tienen la información necesaria, falta de información o ignorancia, falta de conocimiento, que son muchas veces también marcadas por ello. Claro, y no sé si observaron o les llamó la atención el caso del productor que mencionan, que hizo la sustitución de capital y dejó de contratar a 4 personas, lo hacía él y su hijo. Yo les vuelvo a preguntar a ustedes, miren la reducción que hizo, de 4 pasó a 2. O sea, realmente el cambio no fue significativo porque siempre ocupa 2 personas para hacerlo. Y lo otro que también uno establece es, cuando uno cuestiona estas cosas con lo que estamos viendo, ¿realmente estará cuantificando este productor el costo de su hijo o cree que porque es su hijo y no le paga nada, no es un costo? Entonces, como bien está diciendo Verónica, hay elementos que nosotros miramos, a la primera uno dice, ah, qué bueno, eso es lo que yo ocupo, porque es la publicidad también. ¿Por qué? Porque hay una característica de esto que estamos hablando, para que ustedes sepan de la debilidad de los modelos matemáticos de la economía. En los modelos suponemos que hay información perfecta. Eso quiere decir que todos conocen todo. Y precisamente porque existe la publicidad nos damos cuenta de que nadie conoce todo. Esa asimetría de información es la que hace que algunos se vayan a algún negocio porque tienen más información que otros abandonen el negocio y así sucesivamente. Por eso los modelos que vemos en economía no son perfectos y ustedes también tienen que darse cuenta que lo más importante, que es el análisis que hacen, es más rico por deducción lógica o por argumentos en la vida real que tienen que usar un modelo matemático o usar un modelo, digamos, de la economía. Porque la economía simplemente me dice, yo sustituyo mi capital por mi trabajo. A él no le importa si se queda gente desempleada o no. El modelo nada más dice, aumente capital. Ahí tengo una relación marginal de sustitución técnica. Ah, yo nada más hago el cambio y dependiendo. Y yo les pregunto, ¿de dónde viene la relación marginal de sustitución? De una relación de factores. ¿Cómo se construye eso? Solo en la teoría. En la práctica es muy difícil construir las relaciones marginales de sustitución. ¿Por qué? Porque no es la realidad, no es un modelo matemático. Tiene muchas aristas precisamente circunscritas a la simetría de la información. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien con algún otro aporte que quieran darnos? Yo al menos me quedé viendo un poco, ¿verdad? ¿Cómo era que, un poco loco? No te preocupes. ¿Cómo es que funciona la parte de Brasil? Brasil maneja mucho subsidio a nivel también de la agricultura. Entonces son varias cosas. Al menos yo lo vi de ese lado porque me gusta mucho, digamos, enfocarme en la parte, digamos, de maquinaria, o sea, de carros. Brasil mete mucho camión Mercedes. En Brasil se ensamblan los Mercedes y los Scania. O sea, ellos ahí entonces ensamblan y entonces compran una maquinaria subsidiada para aprovechar los mismos beneficios.
Llega aquí a Costa Rica, bueno, aquí ya sabemos, no hay capacidad para un camión, y si fuera el caso, entonces tiene que comprar y nacionalizar el carro. Entonces ahí es donde ya choca un poco. Sí. Y por ejemplo, un Chapulín, ¿verdad? Un tractor que sea, un 6, o de varios, ¿verdad? Y digamos, mi amigo, todo eso, anda en promedio, anda en 4 por 2,5. O sea, hay que abrirle un surco, por lo menos un espacio de 5, para que el aparato camine y no golpee las ramas. Y la otra es de que, digamos, cuando usted pega mucho, las matas de café le cae el famoso huegallo, ¿verdad? Entonces resulta que empieza a calcomer el granillo. La roya, los huegallos. Sí, porque una de las soluciones que daban era, bueno, tú quítame esta hilera, pero puedes aumentar esta hilera en tanto, pero es lo que Graving está diciendo. Hay otro fenómeno que no se menciona en ese cambio que están Porque subiendo. al menos ahí en Juan Viñas, agarrar el cafetal de nuevo mucho daño, ¿verdad? Y de que, o sea, si fue natural, los parillos le pasaron ahí a dar semillas. Eso es. Pero le sembraron muchísimo parillo eucalipto. Los palos de eucalipto crecieron y hacen mucha sombra. Entonces, esta idea de un tiempo para acá lo están cortando, porque no está produciendo tanto necesario para la cosecha. Porque está afectando, la ausencia de sol está afectando la producción. Porque el efecto sombra es lo que en algún momento le da al café una calidad superior. Sí, y también ya, entonces, es que hay que equilibrarlo. Si mucha sombra no permite que el granillo se desarrolle. Ok. Si no hay sombra, le cae aguacero y bota el granillo, o sea, bota la florcilla, entonces tampoco pega. Bueno, muy interesante lo que estás diciendo. Hay un caso que sucedió en Costa Rica, no le seguí dando atención. No sé si ustedes recuerdan una empresa que se llamaba Vítola, que era de producción de queso. Resulta que un señor con una visión, porque estudió fuera, vino, se dio cuenta que en otros países tenían una estandarización para producir queso. Entonces él ideó toda una metodología e ideó desde fábrica industrial los productos que deberían utilizarse para poder estandarizar y tener mejor producción de queso. Pero resulta que él no tuvo aceptación porque la inversión inicial era muy alta. Y lo que estás diciendo es muy importante. Si este gobierno o el país tuviera una visión en el desarrollo de nuevas tecnologías, muy probablemente hubiera subsidiado la adquisición de esta tecnología para que los pequeños productores la pudieran implementar. Pero muchas veces, que es lo que, y me resuena aquí lo que tú me decías el otro día, del tema del desempleo, yo te voy a decir, mucho del éxito muchas veces está aquí adentro, para no estar desempleado. ¿Por qué? Porque también nos acostumbramos a creer que nos tienen que contratar y no nos educan desde el inicio para emprender, pero tiene que ver con un tema país. ¿Por qué? Porque el país no invierte en desarrollo e innovación. Entonces, el que innova y el que desarrolla, lo que hizo fue perder la plata. Solo los filántropos, que son los que tienen plata y quieren invertir en algo, pero porque les sobra la plata, ¿no? Pero no es una política nacional. Entonces, con lo que estás diciendo, y los subsidios es muy importante, porque también implica, como una condición más, que en el corto plazo es a veces poco con capital lo que podemos hacer. Y vienen las otras cosas que tienen que ver con la mano de obra, con ser más eficientes en la forma de recolectar, en la forma incluso de controlar la fumigación, que es de lo que se habla en la noticia. Así que había muchos elementos, digamos, para poder argumentar algún argumento ahí, alguna posición. ¿Alguno de los grupos dijo que no era recomendable hacer el cambio? ¿Alguno dijo que no? ¿Todos dijeron que sí? ¿Ustedes dijeron que no? No, no. ¿Ustedes? ¿Que fue por esto que están comentando? Sí, por el medio. Eso es, perfecto, muy bien. No, y los vuelvo a felicitar porque ir muchas veces en contra de lo que se afirma con argumentos, que es lo que también están dando, hace que la discusión se enriquezca. Parece mentira, pero es lo que enriquece, que cuando les pidan una opinión sobre el tema puedan opinar diferente y abre a la reflexión de quienes tal vez no están mirando lo que ustedes están mirando. ¿Okay? Muy bien, lo felicito. Muy bien, igual a los otros que han participado.